Tercer bloque de Plural en este espacio con nuestros columnistas, con nuestra columnista Miriam Duarte. ¿Cómo estás, Miriam? Bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Con qué tema hoy, Miriam? Vamos a abordar un poquito, vamos a seguir en una línea que veníamos charlando, que tiene que ver un poco con el ejercicio de los derechos humanos, de la mano de lo que tiene que ver con las nuevas tecnologías, ¿no? Digamos, derechos humanos como punto de partida para un ejercicio de ciudadanía plena, para empezar. Me pareció interesante tomar por ahí como disparador una noción que intenta instituir un poco infructuosamente Amartya Sen, que es un premio Nobel de Economía, que bueno, muy bueno sus planteos y sus propuestas, pero le dieron el premio Nobel y lo mandaron a su casa básicamente. Que él habla, una de las críticas fundamentales que él hace en sus tesis tienen que ver con sustituir el concepto de lo que es el ingreso per cápita de los países, ¿no? El PBI o PIB, depende de cómo se denomina la sigla, porque plantea que la diferencia entre ingresos y egresos de un país no establece nada con respecto a las condiciones de vida de ese país, del pueblo. Entonces habla de otro criterio que debería medirse, al que le llama índice de libertad o grados de libertad. Él plantea que en la medida que las personas tienen un grado de libertad superior, tienen también mayores condiciones para ejercer su ciudadanía, es decir, para pensar, para estudiar, para leer, para discutir con otras personas de acuerdo a lo que pasa en su entorno desde el punto de vista político, ¿no? Cuando una persona está muy constreñida por sus necesidades cotidianas, no tiene garantizado su alimento, no puede pagar sus cuentas, sus hijos tienen problemas de salud que no puede atender, de ninguna manera esa persona tiene un grado de libertad que le permita construirse a sí mismo como ser político, ¿no? Como persona política. Entonces establece algunas diferencias, por ejemplo, entre los países nórdicos, por decir algo, o países del hemisferio norte, donde vos necesitas un estándar de vida que te garantice, por ejemplo, calefacción prácticamente todo el año y una serie de servicios que van a ser completamente distintos, por ejemplo, en los países más cercanos al Ecuador, o en las regiones más cercanas al Ecuador, donde no vas a tener una necesidad de infraestructura de vivienda tan importante, pero sí vas a necesitar una infraestructura desde el punto de vista sanitario, porque tenés otra incidencia, por ejemplo, de enfermedades, de transmisión, que tiene que ver con la temperatura y demás. Entonces, para cada país, lo que cada país requiera para garantizarle esos grados de libertad a su población, las demandas van a ser distintas y por lo tanto el índice debería modificarse en función de eso, ¿no? Y cuando hablamos de grados de libertad, en la mayoría de los casos, esos grados de libertad también y la posibilidad de ejercer ciudadanía tiene muchísimo que ver con un tema que abordamos muy extensamente, que tiene que ver con el concepto de derechos humanos, pero en el último tramo, digamos, de las últimas normas que se fueron desarrollando a nivel internacional, la información es un elemento central que se establece como un garante de ejercicio de derechos humanos y por lo tanto de ejercicio de ciudadanía. Eso, por un lado, hoy nadie podría discutir que el acceso que tenemos a la información, a producir nuestra propia información, a poder comunicar lo que queremos comunicar a otras personas y también a recibir y poder ser partícipe, digamos, de los procesos de difusión de información, también son derechos humanos. Constituyen un derecho humano sustancial. Claro. Por otro lado, a mí un tema que me parece que en este momento, pensando en cómo juegan las tecnologías en estos dos temas, de ejercicio de derechos humanos y de ciudadanía, lo importante que es que el sistema educativo vaya incorporando dentro de sus prácticas. Digo, también estuve haciendo actividades de la mano de lo que tiene que ver con la educación y la educación superior, en relación a todavía discutir cómo incorporamos las tecnologías digitales a las aulas. Si conviene, si no conviene, si se debería, si se dejan de lado cosas importantes. Y la verdad es que estamos en una instancia en la que no es materia de discusión lo que nos gusta o lo que no nos gusta, lo que nos parece. El camino es ese. El mundo en el que vivimos es este. Dice una especialista en comunicación que se llama Patricia Nigro, ¿para qué mundo prepara a los niños una escuela que no ayuda a los estudiantes a reflexionar sobre las actividades a las que más horas le dedican al día? Y esto realmente es un punto de inflexión en lo que es hoy el sistema educativo y en lo que debería abordarse para que tenga sentido, digamos, la subsistencia del sistema escuela. Se viene cruzando ese concepto, Miriam, en todas las columnas, con Nicolás Andorno,
con Jorge Ríos, con vos ahora. Sí, en realidad estamos hablando de, bueno, pensando también en lo que trabajan los compañeros, las temáticas de ellos por ahí, hay un sociólogo que se llama Anthony Giddens que habla de un concepto que es la seguridad ontológica. Seguridad ontológica es aquel elemento de nuestra psiquis que necesitamos desarrollar desde que somos pequeños para constituirnos en un ser humano que en el transcurso del tiempo va notando que es una persona distinta de su madre, claro, del cuerpo de su madre, del contacto con su madre, que es lo primero que le ayuda a mediar con el mundo, ¿no? Y esa seguridad ontológica se construye con distintos factores, por medio de distintos factores. Uno de los factores es lo que se llama el elemento de transición u objeto de transición. Esto desarrollado por otro especialista que es, no me acuerdo el nombre, pero Winnicott es el apellido, nunca me acuerdo de su nombre. Winnicott es un psicólogo que desarrolla el concepto de objeto transicional y se le atribuye ese nombre a aquellos pequeños objetos que hacen que el niño se separe de la madre, pero con un elemento que le dé seguridad, que mantiene un nivel de unión. Por ejemplo, la típica mantita con el olor a la mamá, una almohadita, un peluche. Y en el transcurso de los últimos años, de las últimas décadas, podríamos decir seguro que la última década, pero probablemente las últimas 2 décadas, ese objeto transicional pasó a ser una pantalla. Entonces, la incidencia que esto tiene... Fuerte lo que estás diciendo. Es muy fuerte. Pero real. Por eso lo pienso también en Pero los compañeros, real, ¿no? Que son temas muy difíciles de abordar porque estamos hablando entonces de que el nivel de incidencia que tienen hoy las pantallas en la formación de la psiquis de los niños en su primera infancia... Es total. Es absoluta y no tenemos ningún parámetro para medirlo ni para evaluar sus consecuencias a mediano plazo. A largo plazo ni vamos a hablar. Entonces estamos hablando de un tema que es sumamente delicado, porque después está el otro tema, qué es lo que consumimos todos en las pantallas y qué es lo que consumen los niños en las pantallas. ¿Quién produce lo que ahí se ve? ¿Quién programa? Y no digo programa en cuanto a contenido, sino quién programa los dispositivos para darle cierta simplicidad, accesibilidad y demás, la libertad de elegir de un usuario. Nosotros vamos a comprar hoy una computadora y nadie nos pregunta qué sistema operativo queremos. Nos venden una computadora con un sistema operativo. Claro. Ni siquiera sabemos que hay otros. En general, excepto las personas que nos dedicamos a eso, como es mi caso, la mayoría de la gente no se entera que existen otras opciones. Y así pasa en muchísimos otros ámbitos. Entonces, la incorporación de lo que tiene que ver con las tecnologías de la información y la comunicación no tienen que ver estrictamente con el uso de una computadora, sí en aprender a comprender el proceso que hay detrás, que hace posible que eso funcione. Y pongo un solo ejemplo. En Estados Unidos se desarrollaron de manera masiva en prácticamente todo el mundo, pero especialmente en Estados Unidos ocurre este problema que voy a plantear, que es el sistema de reconocimiento facial, que está en las cámaras de prácticamente todo el mundo, pero que se usa, entre otras cosas, para detectar personas que puedan llegar a tener pedidos de captura, por ejemplo, y especialmente en Estados Unidos lo que ocurre es que se publicita cuando esa detección es correcta, pero no se dice nada de cuando no funciona. Y no funciona en más del 80% de los casos. Y no funciona ¿por qué? Se legitima el uso con el C20 nada más. Exactamente, porque el error mayor que se produce tiene que ver con sesgos. Y esos sesgos son... culturales, étnicos. Por supuesto. Es decir, una persona de rasgos latinos o una persona de origen africano seguramente va a tener más posibilidades de ser detenido irregularmente, injustamente, porque se da por hecho que es una persona que puede cometer o habrá cometido o en algún momento cometerá delitos, ¿no? Entonces, esos sesgos que se ponen en todos los sistemas de programación, que también tienen que ver con lo que acabo de decir, cómo hace un niño hoy frente a una pantalla para decidir a dónde va, cómo selecciona los contenidos que quiere ver, cómo está pensada la programación detrás. Porque se está educando. Exactamente. A unos niveles, a niveles psíquicos, a un nivel que no tenemos comprensión hoy de sus proyecciones a mediano y largo plazo. Incluso voy a usar la palabrita, se está adoctrinando. Absolutamente, absolutamente, sin ninguna duda. Y somos muy inconscientes de eso porque son procesos que toman
por lo general cambios culturales que toman muchos años o tomaban muchos años en otras etapas de la historia de la humanidad, ahora pero que en este momento claro, son tan vertiginosos que no tenemos tiempo de aprender los adultos, no entendemos los adultos de qué manera ayudaríamos a los pequeños a poder tener unos criterios, digamos, de selección, de análisis y de priorización de los contenidos que pueden. Y nosotros como adultos, ¿para qué dispositivos compramos, por ejemplo, ¿no? Entonces... Bueno, exactamente. Entonces estamos hablando de la importancia que a veces se subestima, que para mí es importante poner sobre la mesa, de que podamos acompañar los procesos, y pongo como ejemplo procesos muy importantes que va llevando adelante la provincia de Misiones, entre ellos todo lo que tiene que ver con la escuela de robótica, lo que hoy son los espacios Maker, que son escuelas de robótica y Silicon Misiones, que por un lado tiene que ver con el desarrollo de la robótica y por otro lado tiene que ver con la capacitación en programación, que son saberes, conocimientos hoy indispensables para subsistir mañana en un mercado laboral, en una provincia que además no tiene industria y no puede desarrollarse industrialmente por falta de recursos energéticos. Eso es una buena mirada, digamos, hacia ese lugar, pero tenemos que aprender a pensar como adultos, primero, qué decisiones tomamos, y me parece que una deuda pendiente importantísima en el ámbito de la docencia, en el ámbito de la educación, tomar decisiones específicas con respecto a esto, digamos. Creo que no puede estar librado a la buena voluntad y al azar prácticamente qué docentes abordan esto como una cuestión central en su hacer educativo y quienes lo dejan pasar o no le da bolilla porque no les gusta o porque no le parece bien. ¿Hay una intervención en este caso del Estado? Yo creo que no. ¿Caso? Yo creo que no, que ha habido muchas instancias de capacitación. Yo misma he sido capacitadora de docentes en distintos momentos. Han habido instancias de capacitación, todas esas instancias son voluntarias, digamos, se ofrecen a los docentes que quieran asistir, pero no hay una cuestión sistemática, digamos, una cosa más formal que oriente todo el sistema educativo en este sentido, porque estamos hablando de que los espacios Maker están ubicados en todos los municipios de la provincia, incluso en el más alejado, y sin embargo las escuelas no acompañan ese proceso porque la docencia está totalmente alejada. Bien atrás. Entonces, además pasa que esos chicos que participan de una escuela de robótica, de un espacio Maker, se aburren en la escuela también después. O sea, tiene una doble problemática acá que hay que abordar y que a mí me parece que en este momento es importante que todo esto que la provincia va poniendo, digamos, en juego para mejorar las condiciones de los que hoy ya son el futuro, porque no podemos pensar más en futuro en medianos y largos plazos, bueno, puedan tener también un acompañamiento y además no se desdibuje el rol del propio sistema escuela. Me parece que ahí hay una necesidad fundamental del propio sistema educativo, ¿no? Miriam, ¿vas a seguir con ese tema? Voy a seguir con este tema y tenemos un par de temitas más para tocar al respecto. Muchísimas gracias, Miriam. Hasta pronto, gracias. Hacemos una pausa y vamos con el último bloque de Plural.